Dios te bendiga en esta mañana. Te saluda el pastor César de la Iglesia Jerusalén. Nuevamente en un tema más de esta plataforma de empoderamiento que yo sé que ha sido de bendición, de mucha bendición en la palabra, escudriñar día a día un capítulo de la palabra con nosotros, pues ha sido de bendición. Y el día de hoy tenemos un tema más, en 1 Samuel 24. Yo puse por tema: si Dios te prometió, no te adelantes. Muchas veces nosotros, antes de iniciar, vemos la promesa del Señor. Dios te prometió algo, pero siempre, como dicen, metemos la cuchara en medio de esa promesa y se atrasa esa promesa. Pero bueno, vamos a escudriñar la palabra y te quiero bendecir en esta mañana, en esta tarde, en el momento que la estés escuchando. Si Dios te prometió, no te adelantes. Está en 1 Samuel capítulo 24. Sabemos en este punto de la palabra, el rey Saúl buscaba a David para matarlo. Quería aniquilarlo, quería quitarlo de la faz de la tierra en ese tiempo. Pero Dios aquí prueba al futuro rey de Israel, prueba a David, prueba su corazón, prueba sus acciones, prueba su entendimiento, prueba su sabiduría. Pero lo vamos a ver más adelante. Saúl, con sus 3,000 hombres dispuestos a encontrar y matar a Saúl en el desierto de Engadi, está en este desierto, esta porción de la palabra, se topan con una cueva. Un redil de ovejas, que en este caso al fondo estaba una cueva, y yo imagino que estaba oscura totalmente, la cual el rey Saúl entra a ella, entra solo, deja a sus 3,000 hombres, a sus guardaespaldas, a sus más allegados, pero él entra solo. ¿Por qué entra solo? Aquí comenzamos a ver que Dios planeó todo para la prueba de David, tanto que Saúl entrara solo como David teniendo por superioridad en número contra Saúl. Porque David estaba escondido con sus hombres y que claramente superaban en número a Saúl, pero no hicieron nada. No hicieron nada porque así David lo quiso, ¿sí? David tomó una elección. Dios probó a David en ese punto, y David, con la sabiduría que en ese momento tenía y con la obediencia que tenía hacia Dios, tomó la decisión correcta. Dios probó el corazón del futuro rey de Israel, o sea, David. Ya había sido ungido David para ser rey a través del profeta Samuel. En el capítulo 16 lo vamos a encontrar. Si se gustan leer, ya lo estuvimos checando también. David ya sabía que iba a ser rey, pues Jehová se lo había prometido. Los hombres de David le dicen en el versículo 4, y quiero que vayas conmigo en la porción de la palabra, en el versículo 4. Entonces, dice así: entonces los de David le dijeron: he aquí el día que ha dicho Jehová, he aquí que te entrego tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Por qué hizo eso David? ¿Qué hizo David en este versículo? Sus hombres le dicen, a través de una porción de la palabra, que Dios ya le había prometido que iba a poner a su enemigo en sus manos. Aquí los hombres interpretan mal la palabra. Muchas veces nos pasa eso, interpretamos mal la palabra de Dios, interpretamos mal la promesa de Dios en tu vida. En este caso, los hombres de David así lo hicieron. Interpretaron mal una promesa que ya tenía David y dijeron: aquí está Saúl, Dios te lo puso, adelante David, mátalo. Porque eso fue lo que indirectamente le están diciendo sus hombres a David. ¿Por qué? Ellos sabían que al matar al rey Saúl se iban a terminar las persecuciones que tenía David y todos ellos, porque fueron hombres que fueron perseguidos por Saúl a través de mucho tiempo. Pero David en ese punto no lo hizo.
Dice casi terminando el versículo: y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Aquí probó su corazón el Señor. Mas el corazón de él y la sabiduría de David fue distinta. Él quería obedecer a Jehová. Él que quería obedecer lo que Dios le había prometido, que era el trono, no a expensas de matar a Saúl. La promesa de Dios en tu vida se va a cumplir. Es un hecho. No la queramos cumplir con nuestras acciones o con nuestra desobediencia. Porque el Padre te va a cumplir, escúchame bien esto, el Padre te va a cumplir lo que te prometió, lo va a hacer. Tú tienes que hacer, lo único es ser obediente, tener fe. Y si Dios manda que acciones, accionas. Y si no, como decimos aquí en México, calladitos nos vemos más bonitos. ¿Por qué? ¿Por qué, amados? Porque Dios tiene planes perfectos en tu vida. Dios tiene promesas en tu vida y sé que las tienes y lo declaro en el nombre de Jesús, que tu promesa se tiene que cumplir, y no porque lo digo yo, sino porque el Padre es un Dios, no es un Dios de mentira, es un Dios real, y lo que te promete te va a cumplir. A expensas de lo que sea, te va a cumplir. Pero no te metas en el proceso, y no te metas en lo que Dios va a hacer en tu vida para cumplir la promesa en ti. Más adelante vamos a ver que Dios habla a Saúl. David habla a Saúl y dice: por más que yo te tuve en mis manos, por más que te tuve a expensas mías, yo no te maté. Y lo vamos a ver más adelantito en el versículo 14. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? El Señor pues será el juez, y Él juzgará entre mí y ti. Él vea, sustente mi causa y me defienda de tu mano. David tenía a Saúl en charola de plata, mas David no quiso hacerlo, para obedecer a Dios, para obedecer al Padre, porque Dios va a cumplir lo que quiere en tu vida, va a cumplir la promesa que tuvo contigo, lo va a cumplir. Pero no te metas, no nos metamos en ese proceso. No nos metamos, amados, porque muchas veces arruinamos y alargamos la promesa cumplida en nosotros por querer entorpecer a Dios. Se oye fuerte, pero así es. Muchas veces con nuestras acciones o queremos adelantar un proceso, queremos terminar un proceso cuando Dios no lo dice así, cuando Dios no lo quiere así en tu vida. Debes de confiar, debemos de tener una confianza plena en el Señor. Ahorita en estos momentos debes de confiar en Él. En estos momentos difíciles debes de confiar en Él. En estos momentos del COVID debes de confiar en Él. Pero debes de ser prudente. Aquí también aplica eso. Dios prometió que íbamos a salir libres de esto, pero que no haya en ti imprudencia. Aquí claramente Dios nos prueba todo el tiempo. Dios prueba tu corazón. Hoy está probando tu corazón, escúchame bien. Dios está probando tu corazón y mi corazón, porque en este momento la palabra que te estoy entregando primeramente tiene que ser en mí, para yo poderte decir: Dios te va a cumplir, porque así me lo ha cumplido a mí. Es difícil a veces, pero lo va a hacer. Debemos de que nuestra confianza esté plenamente en el Señor. Porque más adelante lo vemos. Saúl reconoce la maldad, reconoce su maldad y pone en alto a David. Prácticamente está diciendo en el versículo 20, escúchame bien, vamos a leerlo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Así le dice Saúl a David. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Saúl tuvo que reconocer que David iba a ser
el rey, el próximo rey de Israel. Tus enemigos, tus problemas se tienen que doblegar ante ti, porque tú tienes que estar confiado en el Señor. No debes de hacer lo contrario, debes de hacer el bien y debemos de trabajar. ¿Cómo atacamos el mal? ¿Cómo atacamos lo negativo? ¿Cómo atacamos a Satanás? Con el bien, no mal con mal, sino el bien contra el mal. Y se escucha tal vez triviado, pero así es. Debemos de atacar con la palabra del Padre, con la palabra de Dios, con la promesa que te hizo el Señor. Lo debes de atacar a Satanás, punto. Con la palabra de Dios. Contigo mismo, pero Dios contigo, porque Dios prometió algo en tu vida. Pero Él va a hacer las cosas a su manera, no a nuestra manera. ¿Dios te va a traer la victoria? Sí, amén, gloria a Dios. Pero cuando Él lo diga y como Él lo diga, no como nosotros queramos. Y quiero que te quedes con esta palabra. Si Dios te prometió, no te adelantes, no te metas en los planes de Dios y no malinterpretes esta palabra. No te metas quiere decir que no hagas lo que tú quieres, sino lo que Dios tiene para ti. Damos gracias a Dios por esta palabra, damos gracias al Señor por esta palabra revelada, porque Dios es grande en tu vida. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que toda promesa que tú tienes, toda promesa, escucha bien, toda promesa conforme al tiempo del Señor, conforme las cosas del Padre, se va a cumplir. No lo digo yo, sino lo dice el Padre. Lo único que te pide el Señor en esta hora, lo único que te pide el Señor en esta hora es que confíes en Él, sé obediente en todo tiempo y no pierdas tu fe. La fe es la base de todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe no hay nada. Dios no se mueve. Confía en el Padre, confía en Él, que el Dios de Israel lo va a cumplir. Pero no te metas en los planes. No entorpezcamos lo que Dios está haciendo en tu vida, porque aunque a veces no aguantemos, Dios está obrando. Aunque no veamos la promesa ahorita, Dios está haciendo. Aunque no la sintamos o que no la toques, esa promesa que tú tienes, Dios está obrando todo el tiempo, porque así es el Padre. Misericordioso, eres su hijo y si te prometió, te va a cumplir. Que Dios te bendiga en esta mañana, en esta tarde. Sigue adorando al Padre, no solamente en este tiempo, en todo momento. Alaba al Señor en todo tiempo. No sé si tú sientas a veces que es bueno o malo, o está bien o está mal. Tú siempre alaba al Padre, confía en Él, porque Él está obrando en tu vida. Y sigue escuchando estos devocionales que han sido de bendición para mi vida y sé que para tu vida también. Sigue siempre clamando al Padre, orando al Padre, no pierdas tu comunión con Él. Ora, ayuna, lee la palabra, escudriña, porque el Padre te va a revelar cosas. Dice Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Clama a mí que yo te voy a responder y te enseñaré cosas. Así que también llévate esta palabra en Jeremías 33:3. Dios te bendiga, tu servidor, el pastor César. Saludos, bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.